clave que Trump no era ni militarista, es más, está haciendo ajustes, ¿no es cierto?, en los gastos militares. Él no se involucró en lo que, para que entienda la audiencia, utiliza militarista como si fuera que le gusta la guerra, no. Es el negocio de la industria militar que siempre está en Estados Unidos. Sí, pero no necesariamente Trump tiene intereses por eso, él no, pero algunos presidentes sí. Bush tenía interés en esa industria. Bush seguramente que sí, y aparte Bush, recordemos que venía de Texas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el petróleo, ¿no? Le explico, o sea, para explicarle a la audiencia, sí. No usted sabe que el hecho de que Estados Unidos cada vez que tiene un problema económico inventa una guerra. Y que algunos se prenden y otros no, y los intereses son distintos. En el caso de Trump, la pregunta de parar la guerra, la pregunta es ¿qué interés le mueve para hacerlo? Acá el interés significativo, digamos, que todos los analistas lo dicen, es la pérdida, digamos, de dominio relativo del panorama, digamos, político mundial de Estados Unidos, una pérdida que viene ya en las últimas 2 décadas por lo menos, después del final de la Guerra Fría y esos primeros 10 años, ¿no es cierto?, de preeminencia de Estados Unidos. El ascenso de China, imparable, es, digamos, el enemigo. Con la sombra de Corea del Norte. Con la sombra de Corea del Norte en sentido militar, pero lo de China es, como se dice comúnmente, el soft power, ¿no es cierto? Es un poder blando que ahora está, digamos, invirtiendo mucho en términos militares, pero ni por asomo todavía puede, digamos, rivalizar militarmente con Estados Unidos. O no lo muestra. O no lo muestra así. Porque el pueblo chino es especialista en guardar las cosas. Pero recordemos que la cultura china es una cultura muy diferente, ¿no es cierto?, a la occidental. Ellos manejan otros tiempos. Claro, yo dice, nuestra cultura no comenzó ayer, sino hace 1000 años y va a prosperar 1000 años más. Acá lo que pasaba, el otro día hubo unas declaraciones muy interesantes de Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, donde él hablaba de esta cuestión, ¿no es cierto?, de la fábrica, ¿no? Que él decía que como que no la vieron, con esa frase que está de moda ahora, que no la vieron los Estados Unidos en los años 90 o los países desarrollados, cuando todas las fábricas se iban al tercer mundo, ¿no es cierto?, a China y a otros países, porque quizás ellos pensaron en algún momento de que China siempre iba a fabricar cosas de mala calidad, ¿no? O sea, esos juguetes que nos inundaban, ¿no es cierto?, todo por 2 pesos en los años 90, pensamos que eso era la industria china. Hoy China tecnológicamente rivaliza con Estados Unidos a nivel, digamos, de alta tecnología, inclusive en algunos casos lo supera y en forma, digamos, más económica. Entonces, ese es realmente el interés de Trump, frenar, digamos, el ascenso de China por el poderío económico mundial que tiene. Y detrás de eso viene la India. La India hoy está en un estado similar al que estaba China en el año 90, cuando se produce la masacre de Tiananmen, ¿no? Y los dos tienen el mismo recurso, que es el recurso humano. Hablamos de la población. Exactamente. China ahora, que ha finalizado su política del hijo único, es un país, digamos, que por ese nivel, digamos, tecnológico que ha logrado, ya tiene mejores ingresos. Los trabajadores chinos más calificados tienen mejores ingresos que hace 30 años, ¿no? Ya no son, digamos, esa factoría mundial, digamos, de bajo costo. Eso está ocurriendo ahora en la India, en otros países, en Indonesia, países muy poblados. Esto habla, digamos, de que el mercado mundial, o sea, el mercado mundial más dinámico se trasladó de lo que es en el hemisferio norte, digamos, el Océano Atlántico, a la región Indo-Pacífico. Claro. La región Indo-Pacífico concentra el 60% de la población mundial y es la que dinamiza, digamos, la economía mundial. O sea, la economía china tiene algún problema y eso afecta a todo el mundo más que lo que pasa hoy en Estados Unidos. Y lo demostró, no me acuerdo qué jugada hizo China con respecto a los mercados, ¿se acuerdan? Que después pidió disculpas. Sí. Pero el año pasado, o si no me equivoco, fue ya en el 2023 el problema que tuvo con las inmobiliarias, ¿no? Con la gran inmobiliaria esa que quebró. O sea, ese es el problema que vislumbra Trump, y por eso él busca, digamos, esta paz en Ucrania, quedarse con los recursos de Ucrania, hacer entender, digamos, a los ucranianos que tienen que resignar
parte de su territorio para lograr la paz con Rusia, acercarse a Rusia, que es una autocracia, que es un gobierno autoritario, cosa que está pasando también en Estados Unidos. Una de las conclusiones más interesantes que muchos analistas también dicen es que está en crisis la idea, y que impulsada mucho tiempo por los norteamericanos, de que el único sistema político que tiene el éxito económico son las democracias occidentales y liberales, ¿no? Eso es una idea que está en crisis. China, hoy el país más exitoso económicamente, no es una democracia en el sentido estricto, digamos, como nosotros conocemos la democracia. Eso está pasando también en Europa Occidental con todos estos conflictos que está habiendo, lo que está pasando en Turquía, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí se comienza a discutir el tema de derechos y obligaciones. Cuando los derechos superan, y es una discusión filosófica muy difícil de dar, porque Argentina vivió un proceso político donde el cual las personas automáticamente reconocían sus derechos, pero nadie les enseñaba sus responsabilidades. Vos tenés derecho a algunas cosas en democracia, pero tenés responsabilidades para eso. Y eso es que, bueno, los chinos te hacen al revés. Primero son responsabilidades, después son derechos. Sí, son culturas totalmente distintas. Entonces, yo creo que esto es lo que motiva a un líder como Trump a hacer esta jugada, ¿no es cierto? Lo mismo lo que está pasando con Israel, ¿no es cierto? Él apoya a rajatabla, a pesar de que el gobierno de Netanyahu ya es un gobierno impopular, ya la guerra se está prolongando más allá de, digamos, de lo manejable, ya hay una crisis económica también. Eso le iba a preguntar, perdón que le asocia el tema, tú mencionó Israel, el tema de las marchas que hubieron porque Israel ante en la no respuesta de Hamas de seguirle dando rehenes, bombardeó. Y hubo una marcha automática. ¿Y los rehenes le importa a esa gente que marchó? ¿No le importa? Por supuesto que los familiares de los rehenes y gran parte de la sociedad quiere, ¿no es cierto?, el regreso de los rehenes y quiere probablemente el final de la guerra para que esos rehenes vuelvan con vida. El problema que enfrenta Netanyahu es que en su momento, antes de que se produzca el ataque de Hamas en octubre del 2023, él ya tenía una situación de crisis por la reforma judicial y por los digamos, periódicos escándalos de corrupción que ha sufrido en su gobierno, y la guerra significó como una fuga hacia adelante, digamos, porque sabemos que en los países los conflictos armados son momentos de donde hay un estado de excepción. Entonces, lo que pasa con Putin, con Zelensky, por ejemplo, que él tiene su mandato vencido y todavía no ha llamado a elecciones para renovar. Esa es una de las cosas que le hizo ver Trump cuando el tipo, digamos, como que se quiso plantar ahí en la Casa Blanca, ¿no? Usted es un presidente ilegítimo, prácticamente, le dijo, ¿no? Claro, que esa visita le sirvió a Putin que a Zelensky. Exactamente. Entonces, eso es un problema también que se le está generando a Netanyahu, porque cuando finalice el conflicto, o al menos se aquiete el conflicto, si se resuelve el tema de los rehenes, si se resuelve, cuál va a ser el estatus que va a tener la Franja de Gaza, la cuestión de los territorios ocupados, que no es un tema menor también, claro. Todo lo que está pasando. Ayer por ejemplo, fue agredido el director que ganó el Oscar, ¿no es cierto?, de la película, el documental que ganó el Oscar, la parte palestina, digamos, de la producción, el director. Así que una vez que eso se aquiete, digamos, Netanyahu va a tener que rendir cuentas de esa cuestión que se venía incubando, digamos, y que se frenó por el conflicto, ¿no? Y lo último que nos afecta en forma directa, la guerra comercial. Se sabía que Trump iba a ser proteccionista, pero a este nivel, porque Europa hoy por hoy puede tomar medidas. Ya, Canadá y México, no sé, puedan tomar literalmente, pues son muy débiles en Estados Unidos, en el sentido, igual te puedo vender con pérdida de rentabilidad a mi empresario, pero eso afecta directamente a toda la economía del mundo. Sí, evidentemente Trump tiene algún cálculo, digamos, que eso le puede servir. Digamos que es de una persona, digamos, que viene del comercio y que viene de la finanza y digamos, de las grandes ligas empresariales en Estados Unidos como es Trump. Llama la atención esta movida proteccionista, porque digamos que es casi irreversible algunos procesos, digamos, donde
donde las fábricas se fueron a otros lugares, a otros países donde el costo laboral es menor, ¿no? Stanley es una marca estadounidense, pero hace años que se fabrica en China. Claro, el iPhone, claro, el símbolo, digamos, de la alta tecnología estadounidense, se fabrica en China. Entonces, el problema acá es los efectos, digamos, o sea, mejor dicho, de las palabras, los efectos de las palabras a los hechos. En algunos casos, por ejemplo, México, ya hay otro tipo de diálogo entre la presidenta de México. México es un país que depende, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, porque está ahí en su frontera. La situación con Canadá es diferente porque es un país mucho más pequeño. Y aparte tiene... Y se desarrolló de otra forma. Y tiene otro estatus, digamos, claro, porque el jefe de gobierno de Canadá, recordemos que es parte de el rey de Inglaterra, ¿no? Claro, obviamente. Entonces ahí hay otra cosa, pero evidentemente ya estamos viendo los efectos, ¿no es cierto?, en la economía mundial de estos aranceles, y también la disputa que se va a dar, ¿no es cierto?, en la Unión Europea por esta especie, como lo hacen ver algunos políticos, digamos, de Europa, esta especie de traición, digamos, de los Estados Unidos, que dice, bueno, ahora ustedes se tienen que defender solos porque nosotros ya no vamos a poner, digamos, el equipo al hombro en lo que era la OTAN. O sea, mucha parte del éxito de Europa radica en su momento que los países de Europa tenían un gasto militar en los últimos 30 años después de la Guerra Fría muy bajo porque contaban, digamos, con la defensa de Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos dice que no va a defender con sus misiles, con su fuerza aérea, con toda con sus bases, con todo, no va a defender Europa. Europa tiene que empezar a invertir. Bueno, eso lo vio como una oportunidad el próximo nuevo primer ministro de Alemania, y dice, bueno, que eso va a impulsar la economía. Veremos qué va a pasar. Que eso también tiene un problema, porque dentro de lo que es la discusión política de Alemania está el avance del neonazismo o de ultraderecha, es decir, que ese proceso de inversión armamentista no desencadene conflictos internos. Y es que ya está desencadenando conflictos internos en la Unión Europea, porque tanto Orbán como no recuerdo ahora el nombre, Fico, creo que es el primer ministro de la República Checa, esto que vos nombraste, Alternativa para Alemania, el Frente Nacional en Francia, todos los partidos de la derecha más extrema, digamos, son funcionales a la política de Putin hacia Europa. Exactamente. Entonces, y eso va a repercutir en un viejo problema de Europa, que es la situación de la migración, que algunos van a tomar como excusa y van a comenzar a tenerlo a los inmigrantes como una cuestión de comenzar el desalojo. Y bueno, y ese es el gran enemigo, sobre todo de estas formaciones políticas. El problema es que Europa es un continente que sí o sí necesita a los inmigrantes. Sí. Ahí después, bueno, se verá qué tipo de inmigrantes ellos prefieren, pero sabemos que en Francia están los argelinos, en Alemania están los turcos, y son los que dinamizan la economía porque son los que hacen los trabajos que los europeos, que tienen encima pocos hijos, no quieren hacer. Y hoy en Siria hay mucha presencia siria en todo el continente, eso llega hasta los países. Claro, la diáspora siria también, muchos inclusive... Noruega está teniendo un severo problema de presencia de habitantes sirios. En Suecia, Noruega, esos países que eran países donde siempre ganaba la socialdemocracia, que tenían el estado de bienestar que mejor funcionaba. Hay que recordar que Noruega no forma parte de la Unión Europea. Exactamente. Es el único país escandinavo que no, pero tiene una economía floreciente por el petróleo. Suecia también, otro país donde ganaba la socialdemocracia, en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial los partidos de derecha, justamente por este problema de la inmigración. Licenciado, como siempre, gracias y te vamos a tener los primeros martes de cada mes. Así es, bueno, gracias a ustedes por la invitación, a vos, Raúl, y a todo el equipo acá del programa. Un gusto estar en este año 2025 y bueno, tiramos acá un poco de un panorama de todos los temas que vamos a seguir conversando este año. Uno que Corrientes no es ombligo al mundo, que hay otro mundo. Pero lo que pasa en el mundo nos afecta, seguramente, así que... Bueno, siempre. Gracias, saludos a la audiencia. 8 de la noche en punto, música tan...